Ya, entonces, hoy vamos a ver dos teoremas muy importantes. El primero es el teorema de la probabilidad total. El primero es el teorema de la probabilidad total y el segundo es el teorema de Bayes, ¿no? El teorema de Bayes. Estos dos teoremas son teoremas, para empezar, que están relacionados, ¿no? El teorema de la probabilidad total es parte del teorema de Bayes, ¿no? Es el denominador del teorema de Bayes en realidad. Y ambos están trabajando sobre un supuesto fundamental, que es esto de ambos teoremas establecen que el espacio muestral sufre una partición, o podemos nosotros identificar una partición en el espacio muestral y aprovechar esa partición para calcular otro tipo de probabilidades, ¿no? Esa es un poco la idea fundamental de esto del teorema de la probabilidad total. Así que vamos viendo un poco la parte formal de este teorema. A ver, voy a tratar de que esto salga en un formato un poco más legible para que nos vayamos a esta última parte del teorema de la probabilidad total. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la motivación del teorema de la probabilidad total? Nos dice que inicialmente, ¿no?, tenemos un espacio muestral dado, ¿no?, en nuestro espacio muestral omega, que es todo este rectángulo. Uno de los primeros criterios que nos dice el teorema de la probabilidad total es que nos dicen que existe una partición, ¿no?, sea A1, A2, AN, una partición del espacio muestral, ¿no? Nos dice que hay una partición. ¿Qué es una partición, o cómo vamos a entender para nosotros una partición? Es, si quieren, dividir o partir al espacio muestral en pedazos que sean independientes entre ellos, ¿no? Acá, por ejemplo, en el esquema se ve una partición en tres grupos, ¿no? El A1 está acá, el A2 tiene este otro pedazo y el A3 finalmente tiene este otro pedazo, ¿no? Entonces nos dice que hay una partición que está ocurriendo en el espacio muestral, eh, de tal forma que la probabilidad de cada uno de estos pedazos es mayor a cero, ¿no? Es decir, que esa partición efectivamente existe y cada una de esa partición tiene una probabilidad mayor a cero. Eso implica que en el fondo existe, ¿no? Para toda la partición que se está haciendo en el fondo, ¿no? Para el A1, el A2, A3. En este caso se puede generalizar hasta un AN, digamos, ¿no? Ahora, es de esperar que, dado que es una partición del espacio muestral, yo puedo observar que esto se va a cumplir, ¿no? Que esto de acá se va a cumplir. Es decir, que si yo uno todos los pedazos de la partición, desde I igual a 1 hasta n, si yo uno todos los pedazos de la partición, ¿qué me va a dar? Me va a dar el espacio muestral, ¿no? Si yo uno A1 con A2 con A3, eso me va a dar el espacio muestral. Otra característica de esta partición que nosotros estamos diciendo es que estos, esta partición, cada uno de los pedazos de la partición, son mutuamente excluyentes, es decir, que no tienen elementos en común, ¿no? Es lo mismo decir que para cualquier AI, para cualquier AJ, la intersección de estos dos conjuntos, ¿no?, que pertenecen a esta partición es igual a vacío, ¿no? Entonces estamos estableciendo que efectivamente esta partición no existe, ¿no? O perdón, que la intersección entre los eventos que generan esta partición no existe. En el fondo, estos A1, A2, AN, que son eventos, ¿no? Son eventos mutuamente excluyentes 2 a 2, ¿no? O sea, es decir, que todos estos eventos no tienen intersección entre ellos, y sumados todos estos eventos me dan el espacio muestral, ¿no? Esa es una primera condición de esto del espacio, del teorema de la probabilidad total. Es decir, que nosotros empezamos de una partición, ¿no? Empezamos de una partición. Eh, entonces, a partir de la partición, nosotros empezamos a mirar a otro evento, le llamemos a ese evento B, y lo único que sabemos de B es que este B pertenece al espacio muestral, ¿no? Tenemos un evento B que pertenece al espacio muestral. Entonces, en la figura nos dice, bueno, hay un B que está ahí en el espacio muestral, ¿no?, que está en el espacio muestral. No decimos nada de B respecto a cómo B interactúa con la partición que establecen los eventos A1, A2 hasta la N. Solamente decimos que B es un evento cualquiera que sucede en el espacio muestral.
Entonces, el teorema de la probabilidad total dice, bueno, nosotros podemos calcular la probabilidad de B, ¿no? Podemos calcular la probabilidad de B utilizando como información la partición, ¿no? Esto es lo que establece el teorema de la probabilidad total en el fondo. Nosotros podemos calcular la probabilidad de B utilizando la partición que genera los eventos A1, A2 hasta la N, ¿no? Esto lo arma toda esta figura, ¿no? Todo este círculo, esta circunferencia es el evento B en general. Y lo que el teorema de la probabilidad total dice, bueno, si bien es cierto, nosotros podemos no conocer la probabilidad de B, capaz que nosotros podamos acercarnos a ella a partir de la partición. Yo podría hacer la intersección del conjunto B con cada uno de los eventos de la partición. Por ejemplo, este pedazo de acá es el resultado de la intersección entre B y el A1. Este otro pedazo de acá es la intersección entre A2 y B. Y este último pedazo de acá es la intersección entre A3 y B, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si yo sumo o si yo uno estos tres pedazos, reconstruyo al evento B, ¿no? Reconstruyo al evento B. Esta es en el fondo la idea del teorema de la probabilidad total, ¿no? Lo que nos dice es que yo puedo calcular a B, ¿no? Yo puedo calcular la probabilidad de B como la sumatoria de las probabilidades de estas intersecciones, ¿no? Dentro de toda la partición, ¿no? Dentro de toda la partición, desde igual a 1 hasta n, si yo sumo todas las probabilidades de las intersecciones, es que sumar cada uno de estos pedazos, yo finalmente estoy reconstruyendo la probabilidad de B. Ahora, dado la definición de probabilidades condicionales y la regla de la multiplicación, nosotros habíamos visto que esta probabilidad, esta intersección, ¿no? La probabilidad de I intersección B, yo la puedo reescribir de esta forma, ¿no? Yo lo puedo reescribir como la probabilidad de I por la probabilidad de B dado I, ¿no? Ya, chicos, denme un momento. Perdón, creo que no se podía escuchar. Sí, me escuchan ahora, perdón. Ya, súper, gracias. Hay alguno de sus compañeros que ha puesto el mute. Vamos a detectar quién era. Ya. Ya, igual Amira, no sé, Amira ha vuelto a poner el mute. Por favor, si es que ya, les voy a pedir que por favor eviten poner el mute. Alguien me ha puesto el mute. Bueno, tengo dos nombres, así que por favor no lo hagan. A ver, ¿será que me escuchan ahora nuevamente? Ya, súper. Ya, entonces, como les estaba comentando, ¿cómo construimos la probabilidad de B? ¿Cómo construimos la probabilidad de B? Puedo yo ir sumando cada uno de estos pedazos, ¿no? Puedo ir sumando cada uno de estos pedazos. Entonces, el teorema de la probabilidad total establece que para calcular la probabilidad de B, lo único que yo tengo que hacer es hacer la sumatoria de todas las intersecciones de B con la partición, ¿no? Es como que sumar todos estos pedazos, ¿no? Todos los pedazos. Algunos pedazos capaz que no existan, pero otros pedazos van a existir. Entonces, en el fondo es bueno, es sumar todos esos pedazos. Así puedo construir la probabilidad de B. Dentro de toda la partición, ¿no? De igual a 1 hasta n, dentro de toda la partición que se haya generado. Eh, nosotros habíamos visto en la anterior clase la definición de la probabilidad condicional y de la regla de multiplicación, ¿no? De la regla de la multiplicación. Y a partir de eso podíamos nosotros
podríamos nosotros reescribir una probabilidad, reescribir una intersección de esta probabilidad, por ejemplo, ¿no? La probabilidad de la intersección entre A y intersección B, yo la puedo reescribir de esta forma, ¿no? Como la probabilidad de A sub I por la probabilidad de B dado AI, ¿no? Esto, si se dan cuenta, en el fondo no es nada más que la definición de la probabilidad condicional, despejado, si quieren, despejando la intersección, ¿no? Esto lo habíamos visto en la anterior clase, de esta forma, ¿no? Por ejemplo, esta es la probabilidad condicional. ¿Qué tal si yo de acá despejo la intersección? Entre la intersección lo podría escribir de esta forma o lo podría escribir de esta forma, ¿no? De cualquiera de los dos métodos. Entonces, aprovechando un poco de eso, yo puedo reescribir la forma de la probabilidad total en este esquema, digamos, ¿no? Como la probabilidad de B finalmente, si bien es cierto, es la sumatoria de todas estas intersecciones, esto yo lo podría escribir también de esta forma, como la probabilidad de A sub I por la probabilidad de B condicionado a la A sub I, ¿no? Porque en el fondo cualquiera de estas dos es una forma útil, digamos, de calcular alguna probabilidad. Sin embargo, a veces, dada una partición, es más fácil tener a mano la probabilidad de A, la probabilidad de A1, la probabilidad de A2, la probabilidad de A3, ¿no? De manera como eventos simples, ¿no? Y esa es un poco la ventaja de tal vez tener este desglose. Y en ambos casos, ¿no? En ambos casos de esto, estamos nosotros asumiendo que para calcular la probabilidad de B, si no la conocemos, necesitamos para reconstruir esta probabilidad las probabilidades individuales de cada uno de los eventos de la partición y esta probabilidad condicional de B condicionado a A sub I, ¿no? Entonces, en ambos casos necesitamos ese tipo de información, ¿no? Entonces, para ejemplificar cómo funciona esto, podemos ver un ejemplo. Para ejemplificar cómo funciona esto, podemos ver un ejemplo acá. Antes de entrar al teorema de Bayes, que tiene mucha relación con esto, podemos poner un ejemplo. Vamos a suponer que, ¿no? Un ejemplo sencillo. Voy a adaptar uno de los ejercicios que están en el texto. Vamos a suponer, ¿no? Suponer que la población del departamento de La Paz está conformado por 55% de mujeres y 45% de hombres, ¿no? Complemento. Sobre lo mismo podemos decir, bueno, supongamos, ¿no? Supongamos que el 30% de los hombres, fuman. Y supongamos que el 30% de los hombres y el 20%, ¿no? Y el 20% de las mujeres fuman, ¿no? Supongamos que el 30% de los hombres y el 20% de las mujeres fuman. Eso estamos poniendo como condiciones. La pregunta puede ser bastante sencilla, es, bueno, determinar la probabilidad que una persona fume, ¿no? Determinar la probabilidad de que una persona fume. Determinar la probabilidad de que una persona fume. Ese sería justamente nuestro objetivo, ¿no? Determinar la probabilidad de que una persona fume. Entonces tenemos, ¿no? Suponer que la población del departamento de La Paz está conformado por 55% de mujeres y 45% de hombres, ¿no? Supongamos que el 30% de los hombres, supongamos que el 30% de los hombres y el 20% de las mujeres fuman. El ejercicio pide determinar la probabilidad de que una persona fume.
Si se dan cuenta, la probabilidad de fumar no está dada en el ejercicio, ¿no? Pero tenemos algo de información. Si nosotros queremos aplicar el teorema de la probabilidad total, lo que tenemos que hacer es, primer paso, identificar la partición. Y la partición debería darnos una idea de cómo podemos después calcular el objetivo, que en este caso es la probabilidad de fumar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? ¿Cuál es la partición que se podría armar en este caso, ¿no? ¿Cuál es una partición? Y una de las características de esa partición también debería ser, si queremos utilizar el teorema de la probabilidad total, es que podamos conocer las probabilidades de cada uno de los eventos de la partición, ¿no? La probabilidad de estas A sub i, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué característica nosotros podríamos considerar como una característica que hace o que genera una partición del espacio muestral? A ver qué se les ocurre. ¿Qué evento podría generar una partición del evento muestral en este caso? A ver, ¿alguien se le ocurre qué evento está generando una partición en este caso? A ver, tal vez en lo que van pensando podemos definir algunos eventos, ¿no? Eh, Podemos ver algo de la solución. Sean los eventos, podemos definir algunos eventos para esto. Puedo definir al evento H es hombre. Al evento M es mujer. Al evento F fuma. Y al evento F, F complemento, ¿no? Al evento F complemento, como no fuma, ¿no? Como F complemento, que es las personas que no fuman. ¿Se dan cuenta en este caso? H es hombre, M es mujer. Este es mujer en el fondo, ¿qué es? Es el evento complemento de... Es el evento complemento de hombre, digamos, ¿no? Es el complemento de hombre. Y viceversa, ¿no? En el caso de hombre es el evento complemento de mujer, ¿no? Es el evento complemento de mujer. Ya. Entonces, ¿qué nos dan en el ejercicio, no? ¿Qué información nos está dando el ejercicio? Nos dice, bueno, suponer que la población del departamento de La Paz está conformado por 55% de hombres y 45% de... Perdón, 55% de mujeres y 45% de hombres, ¿no? De alguna manera nos están dando la probabilidad de mujeres y la probabilidad de hombres en esta población, ¿no? Nos están dando que, ¿no? Además, ¿no? Además, nos están diciendo que la probabilidad de mujer, ¿no? La probabilidad de mujer es igual a ¿cuánto? A 0.55. La probabilidad de hombre, que sería lo mismo como la probabilidad de mujer complemento, ¿no? El complemento de las mujeres, que en este caso los hombres, es igual a 0.45, ¿no? Esos datos nos están dando. ¿Qué otra información nos están brindando? Nos dicen que supongamos que el 30% de los hombres y el 20% de las mujeres fuman, ¿no? ¿Eso cómo podemos traducirlo en términos de probabilidad, ¿no? Nos dicen que la probabilidad de fumar, dado que es hombre, la probabilidad de fumar, dado que es hombre, es igual a ¿cuánto? A 0.3, ¿no? Nos dice que el 30% de los hombres fuman.
Es equivalente a poner esto, ¿no? La probabilidad de fumar dado que es hombre es igual a 0,3. Y además nos están dando otra información. Nos están dando la probabilidad de fumar dado que es mujer. La probabilidad de fumar dado que es mujer es igual a ¿cuánto? A 0,2. A 0,2. Entonces, esta es toda la información adicional o toda la información que nos está dando el ejercicio, ¿no? Supongamos que la población del departamento de La Paz está conformado por 55% de mujeres y 45% de hombres. Por lo tanto, la probabilidad de ser mujer es de 0,55, la probabilidad de ser hombre es de 0,45. Además, nos dice, supongamos que el 30% de los hombres y el 20% de las mujeres fuman. Eso es equivalente a poner la probabilidad de fumar dado que es hombre es igual a 0,30 y la probabilidad de fumar dado que es mujer es igual a 0,2, ¿no? Que es el 20% de las mujeres. ¿Qué es lo que nos piden finalmente? ¿Qué es lo que pide el ejercicio? ¿Cuál es la probabilidad de fumar? Lo que nos pide el ejercicio finalmente es, bueno, determinar cuál es la probabilidad de fumar, ¿no? Esa es nuestra incógnita, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de fumar? ¿Qué evento en este caso está generando la partición? ¿No? ¿Quién sería nuestro homólogo de las A sub i's que teníamos en nuestro esquema, ¿no? ¿Quién está generando la partición en este caso y quién es este conjunto B, por ejemplo, ¿no? En este ejercicio, ¿no? Eso, ¿no? La probabilidad de F es nuestro equivalente a B, al que estamos queriendo nosotros calcular. ¿Y quién está generando la partición en este caso? ¿Quién está generando la partición? No se olviden que el requisito de la partición es estos A sub i's, A sub 1, A sub 2, A sub 3 son eventos mutuamente excluyentes que parten al espacio muestral, ¿no? Que parten al espacio muestral. Sí, Álvaro Huanca tiene razón. Finalmente los eventos hombre-mujer son estos eventos A1, A2, A3, ¿no? Estoy partiendo a la población en dos eventos que son disjuntos, hombre-mujer, ¿no? Ninguna persona puede ser hombre y mujer simultáneamente, digamos, ¿no? Es hombre o mujer en este caso, ¿no? Es hombre o mujer en este caso, y eso está partiendo a nuestro espacio muestral en eventos disjuntos, ¿no? Entonces imaginarse como este A1 puede ser hombre, o este pedazo de acá puede ser hombre, tenemos otro pedazo que es mujer, y el evento fumar está presente en ambos pedazos de la partición, ¿no? Entonces yo puedo establecer esto como un problema que se puede resolver por el teorema de la probabilidad total, ¿no? Por el axioma, en este caso, perdón, por el teorema de la probabilidad total. Entonces, ¿cómo yo puedo escribir esto en términos, cómo puedo escribir a F? ¿Cómo puedo escribir la probabilidad de fumar en términos de la probabilidad total? ¿Qué es lo que me dice acá el teorema? Me dice, tú puedes escribirlo esto como la suma de estas probabilidades condicionales, como la suma de la partición multiplicado por el evento que buscas, dada la partición, ¿no? Entonces, dice, según esto, yo lo puedo escribir esto como la sumatoria en la partición. Mi partición solamente tiene dos eventos, ¿no? Hombre-mujer, ¿no? Esto es sobre las n particiones que puedan haber. En mi caso solamente hay dos particiones, hombre-mujer. Entonces, lo que yo digo, lo que el teorema de probabilidad total dice, bueno, esto yo lo sumo. Yo lo puedo construir la probabilidad de fumar como la suma de las particiones en estas condiciones, ¿no? Entonces sería la probabilidad de ser hombre, ¿no? La probabilidad de ser hombre multiplicado por la probabilidad de fumar dado que es hombre. Este es como que el primer pedazo. Más la otra partición, ¿no? Más la probabilidad de ser mujer por la probabilidad de fumar dado que es mujer, por ejemplo. Yo puedo reconstruirlo de esta manera. Entonces, finalmente esto ya podríamos ver si tengo toda esta información como dato, digamos, ¿no? La probabilidad de hombre la tengo, la probabilidad de mujer la tengo, la probabilidad de F dado que es hombre la tengo acá, la probabilidad de fumar dado que es
La probabilidad de fumar, dado que es mujer, igual la tengo acá, ¿no? Entonces, tengo toda la información suficiente como para calcular esta probabilidad de fumar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ser hombre? Es igual a 0.45, ¿no? 0.45 multiplicado por la probabilidad de fumar dado que es hombre. 0.3 más la probabilidad de ser mujer. Es de 0.55 multiplicado por la probabilidad de fumar dado que es mujer. Fumar dado que es mujer es igual a 0.2, ¿no? 0.2. ¿No? Finalmente, ¿a qué será igual esto? ¿A qué será igual todo esto? 0.245, ¿no? 0.245. 0.245. Entonces, a partir de la información dada, yo puedo decir que la probabilidad de fumar en esta población es de 0.245. La probabilidad de fumar es de 0.245. O lo que es lo mismo, el porcentaje de personas que fuman en esta población es del 24.5%, ¿no? El porcentaje de la población que fuma, ¿no? Ya sean hombres, mujeres, ¿no? El global del porcentaje el porcentaje en esta población que fuma es equivalente al 24.5%. Eso yo lo podría multiplicar por 100 para tener un porcentaje ahí, ¿no? Yo podría ahí preguntarles, ¿no? De manera equivalente, yo podría preguntarles, perdón, ahí, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de no fumar? De no fumar en esta población. ¿Cuál es la probabilidad de no fumar en esta población? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería la probabilidad de no fumar en esta población? En el fondo lo que estamos pidiendo es la probabilidad de F complemento, ¿no? F complemento, y eso por definición es 1 menos la probabilidad de F. Y esto sería 1 menos 0.245. Y esto finalmente es igual a ¿cuánto? 0.755, ¿no? Como pone uno de sus compañeros. 0.755. ¿No? Ya puedo calcular eso, es el complemento que tengo ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez como recomendación en esta parte de la probabilidad total es que se vuelve muy necesario, ¿no? Se vuelve muy necesario tener clara la idea de cuál es la partición que se está generando en el fondo, ¿no? ¿Cuál es la partición que se está generando en el fondo? ¿Ya? Entonces, como uno de los siguientes pasos, si quieren, al teorema de la probabilidad total, es el teorema de Bayes, ¿no? Y el teorema de Bayes se establece dentro de la misma lógica del teorema de la probabilidad total, ¿no? Para el teorema de Bayes, igual iniciamos, ahora voy a volver a nuestra corrida esta. En el caso del teorema de Bayes, partimos nuevamente de una partición, ¿no? Partimos de la misma partición, si quieren, que establecía el teorema de la probabilidad total. Pero el objetivo, en este caso, ya es otro, ¿no? En el caso, el objetivo del teorema de la probabilidad total era calcular este evento B, por ejemplo, ¿no? Era calcular este evento B. Ese era el objetivo del teorema de la probabilidad total, ¿no? Nuestro esquemita era calcular la probabilidad de B, ¿no? La probabilidad de B, ¿no? Calcular esto.
En el caso del teorema de Bayes, el objetivo ya viene a ser otro, ¿no? En el caso del teorema de Bayes, ya viene a ser otro. Empezamos nuevamente con una partición, nos dice, bueno, sea A1, A2 hasta N una partición del espacio muestral, siguiendo un poco las mismas reglas anteriores, ¿no? De tal manera que la probabilidad de cualquiera de uno de estos eventos A que están dentro de la partición sea mayor a cero, es decir, que esa partición efectivamente existe. Seguimos pensando en un evento B que pertenece al espacio muestral, seguimos pensando en un evento B que pertenece al espacio muestral. Y en este caso estamos asumiendo, ¿no? Estamos asumiendo que todas las B's dados A sub I son conocidas, ¿no? Todas las B's dado A sub I son conocidas. Esa es otra de las condiciones que son necesarias para empezar a utilizar el teorema de Bayes. Y lo que el teorema de Bayes dice, bueno, si yo quiero calcular, ¿no? Si yo quiero calcular para cualquiera, digamos, para cualquiera A sub I, si yo quiero calcular la probabilidad de A sub I dado B, ¿no? La probabilidad de A sub I dado B, es equivalente a esta relación, ¿no? A la probabilidad de A sub I multiplicado por la probabilidad de B dado A sub I, sobre toda la sumatoria, sobre básicamente todo el resultado que proviene de la probabilidad total, por ejemplo, ¿no? Este en el fondo es la fórmula de la probabilidad total para B, ¿no? Esto es la probabilidad de B en el fondo, ¿no? Entonces lo que nos dice en el fondo es que la probabilidad de A sub I dado B es equivalente a toda esta relación, ¿no? Entonces yo no estoy necesariamente interesado en calcular todo B, ¿no? Sino estoy interesado, en el caso del teorema de Bayes, en calcular la probabilidad de un A sub I condicionado a B, ¿no? Condicionado a B. Eso es lo que nos establece de alguna manera este teorema de la probabilidad total, de forma muy sencilla, ¿no? De forma muy sencilla, lo que estamos estableciendo es, bueno, para calcular la probabilidad de A dado B, eso es equivalente a tener esta relación. En el denominador, la probabilidad de B, que podría provenir del teorema de la probabilidad total, pero en el numerador tengo la probabilidad de A simple por la probabilidad de B dado A, ¿no? Por la probabilidad de B dado A. Entonces es como que en el numerador se utiliza la definición de la probabilidad condicional, ¿no? Y en el denominador estamos utilizando el teorema de la probabilidad total, ¿no? Ese es el teorema de Bayes finalmente, lo que establece, ¿no? ¿Cómo se llega a este resultado? ¿Cómo se llega a este resultado? Es bastante sencillo, ¿no? Es bastante sencillo. Si nosotros recordamos esta relación de acá, ¿no? Si nosotros recordamos esta relación de acá, nosotros podríamos llegar a despejar, por ejemplo, este resultado de acá, la probabilidad de A dado B, de muchas maneras, digamos, ¿no? Podríamos despejarlo de muchas maneras. Y una de esas formas, ¿no? que es justamente la más intuitiva o la más utilizada para esto, se denomina justamente el teorema de Bayes, ¿no? Una de las formas en las que uno puede despejar esa relación. Finalmente llega a ser el teorema de Bayes, que establece justamente que el denominador podría provenir de una partición, ¿no? Este evento B podría ser una partición que finalmente construye el teorema de la probabilidad total, y en el numerador tenemos esta relación de acá, ¿no? Entonces, si tenemos en mente esto, ¿no? Si tenemos en mente esto, ¿cuál es la utilidad de este tipo o cuál es la utilidad para este teorema? La utilidad vendría a ser dada para resolver ejercicios más o menos de este estilo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para resolver ejercicios de este estilo. Entonces ahí les pongo un ejercicio que podría ser resuelto ya utilizando directamente el teorema de Bayes, por ejemplo, ¿no? Entonces el ejercicio es bastante sencillo de entender, ¿no? Lo que nos dice es, bueno, un análisis de sangre de laboratorio es 95% efectivo en la detección de una determinada enfermedad, cuando de hecho esta enfermedad está presente, ¿no? Es decir, si uno tiene una enfermedad y va a hacerse la prueba, el 95%, ¿no? En un 95% es muy posible que sí te detecten la enfermedad, digamos. No es como si uno tuviera coronavirus pero no lo sabe,
va a hacerse la prueba del coronavirus y esa prueba en un 95% te va a decir que sí tienes coronavirus, digamos, ¿no? Entonces, un análisis de sangre de laboratorio es 95% efectivo en la detección de una determinada enfermedad, cuando de hecho esta está presente, ¿no? Cuando de hecho uno tiene esa enfermedad, ¿no? Sin embargo, ¿no? Sin embargo, la prueba también arroja un resultado, un falso positivo, digamos, ¿no? Un falso positivo. Para el 1% de las personas sanas evaluadas, ¿no? Es decir, que si tú eres sana y te vas a hacer la prueba del coronavirus, digamos, ¿no? En el 1% de los casos te va a decir que sí tienes coronavirus, sin tener coronavirus, digamos. Eso normalmente se le conoce como un falso positivo, ¿no? Por eso dice, para el 1% de las personas sanas evaluadas, para el 1% de las personas sanas evaluadas, el test dice que sí tienes la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Es decir, si se evalúa a una persona sana, entonces con una probabilidad de 0.01, el resultado de la prueba implica que él o ella tiene la enfermedad. Entonces a eso denominamos un falso positivo, ¿no? Después nos dicen, bueno, si el 0.5% de la población, si el 0.5% de la población realmente tiene la enfermedad, ¿no? Si el 0.5% no es un porcentaje muy pequeño, no es la mitad de 1%, ¿no? Si el 0.5% de la población realmente tiene la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad, dado que el resultado de la prueba es positivo, ¿no? Esa es un poco la idea. Este tipo de ejercicios son muy útiles para determinar un poco la calidad de la prueba y estar seguros de que finalmente nos han diagnosticado bien una enfermedad, digamos, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad, dado que el resultado de la prueba ha sido positivo? Ha sido positivo. Entonces, vamos a ver que en el fondo este tipo de problemas, se los puede resolver utilizando el teorema de Bayes, ¿no? Se los puede utilizar utilizando el teorema de Bayes, ¿no? Acá lo que nosotros no tenemos que perder de vista es que en la estadística, en esto del estudio de las probabilidades, lo que uno busca es, dado un problema, aproximarse a su solución mediante el uso de los diferentes test, de los diferentes métodos, digamos, que uno ha visto en probabilidad. Y en este caso, digamos, si este ejercicio se lo resuelve con el teorema de Bayes, entonces ya tenemos una fórmula para resolverlo. Si este ejercicio se lo resuelve con el teorema de la probabilidad total, entonces igual ya tenemos un esquema para resolverlo, ¿no? Entonces la idea es entender un poco el ejercicio, plantearse la información que nos da el ejercicio y a partir de eso ver cuál es el mejor mecanismo para resolver el problema, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, vamos a volver acá a nuestros apuntes y vamos a tratar de identificar la información que nos dan y lo que nos pide el ejercicio, ¿ya? Entonces vamos a tratar de determinar la información que nos dan y lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es un ejercicio un poco extenso, uno de los primeros pasos debería ser identificar los eventos, ¿no? Solución, vamos a identificar los siguientes eventos, ¿no? Los siguientes eventos. Para después igual tener un poco de orden al momento de escribir las probabilidades en términos formales, digamos, ¿no? Dice, bueno, un análisis de sangre de laboratorio nos dice es 95% efectivo en la detección de una determinada enfermedad, digamos, ¿no? Determinada enfermedad, ¿no? Entonces, hay una enfermedad de por medio, entonces yo puedo determinar esto como, puedo determinar o puedo escribir como E a la enfermedad, digamos, ¿no? Tiene la enfermedad, ¿no? Se tiene la enfermedad. Puedo determinar al evento E como se tiene la enfermedad, ¿no? Se tiene la enfermedad, ¿no? ¿Qué más nos dicen? Bueno, hay una prueba, ¿no? Hay una prueba y nos dicen la prueba puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? La prueba puede ser positiva o la prueba puede ser negativa, ¿no? Entonces, se tiene la enfermedad y puedo poner, después tenemos el test, digamos, ¿no? Tenemos un test que puede ser positivo, ¿no? Esto es
La prueba da positiva. La prueba da positiva. Puedo determinarlo de esa manera. O el test también puede dar negativo, por ejemplo, ¿no? Y el test también puede dar negativo, ¿no? La prueba da negativa, ¿no? Da negativa. La prueba da positiva a la enfermedad, ¿no? A la enfermedad de la cual se está tomando. La prueba da negativa a la enfermedad. A la enfermedad. Eso de alguna manera nos está dando como detalle, ¿no? Se tiene la enfermedad. T positivo es la prueba da positiva a la enfermedad. T negativa va a ser como la prueba da negativa a la enfermedad. Eso, digamos, para identificar los eventos. Para identificar los eventos. Acá podríamos incluso poner otro evento acá, digamos. Se tiene la enfermedad y complemento. Complemento es no se tiene la enfermedad. ¿No? Este complemento para nosotros sería no se tiene la enfermedad. Entonces, aquí en este tipo de ejercicios hay que distinguir dos cosas, ¿no? Una cosa es tener la enfermedad, ¿no? Se tiene o no se tiene, y eso detecta el evento E. Y otra cosa es cuando nosotros vamos a hacernos una prueba al doctor, que la prueba nos diga si tenemos la enfermedad o no, ¿no? Entonces, son eventos distintos, ¿no? Son situaciones un poco diferentes. Una cosa es tener o no tener la enfermedad, ¿no? Y otra cosa es que un test nos diga que tenemos o no tenemos la enfermedad, ¿no? Esa es un poco lo que hay que diferenciar en estos casos. Y para eso estamos creando estos dos eventos, ¿no? El evento E se tiene la enfermedad, el evento E complemento no se tiene la enfermedad. El evento T positivo, ¿no? El evento T positivo es la prueba da positiva a la enfermedad. Y el T negativo, la prueba da negativa a la enfermedad, ¿no? Ahora veremos si esta identificación es suficiente para nuestro ejercicio, ¿no? Pensaremos que puede ser suficiente, ¿no? Incluso, ¿no? Incluso este T, digamos, lo podríamos simplemente dejar como T y su complemento, digamos, ¿no? Pero para que un poco se entienda mejor esto, lo voy a dejar ahí, T positivo y T negativo, digamos, ¿no? T positivo y T negativo. Ahora, ¿qué tenemos como información, ¿no? ¿Qué es lo que nos dan como información en el ejercicio? A ver si le van dando una mirada y me dicen qué nos dan como ejercicio y qué nos pide el ejercicio, ¿no? ¿Qué nos pide el ejercicio? A ver, ¿qué nos pide el ejercicio? ¿Qué probabilidad nos está pidiendo el ejercicio y qué información nos está dando, ¿no? Dado que ya tenemos ahí definido algunos eventos. El evento E complemento, el evento T positivo, el evento T negativo. A ver, vayan dando una mirada a eso. Esto lo voy a extender un poquito para que tengamos ahí más espacio. ¿Qué información nos está dando el ejercicio? Aquí podríamos decir, bueno, como dato tenemos, ¿qué tenemos como dato? ¿Será que tenemos la probabilidad
de enfermarse, o sea, la probabilidad de tener la enfermedad, tenemos la probabilidad de estar, o sea, de tener la enfermedad como tal. ¿Qué dice? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la probabilidad de tener la enfermedad? A ver, ¿cuál sería la probabilidad de tener la enfermedad? Sí, ¿no? Hay Keating y Álvaro Huanca tienen razón. Sería el 0.5%, ¿no? Sería el 0.5%. Aquí no se olviden que, por ejemplo, en términos de probabilidad, por decir esto es el 50%, esto es el 10%, eh, este sería el 1%, ¿no? Este 0.01 sería el 1%. ¿A qué sería equivalente? El 0.5%, es decir, la mitad de esto, ¿no? La mitad de 0.01, ese es equivalente al 5%, ¿no? Porque este es el 2%, este es el 3%, este es el 10%, este es el 90%, y en probabilidades este es el 100%, ¿no ven? Entonces, ¿a qué sería igual el...? Este es, por ejemplo, el 1%. Este es el 1%. Lo que yo estoy buscando en el fondo, en el ejercicio que dice, es si el 0.5% de la población, ¿no? El 0.5% de la población, es decir, la mitad del 1%, ¿no? ¿A qué sería igual eso en términos de probabilidad? No es nada más que aquí aumentarle un 0, ¿no? Al 0.05. Está bien, ¿no? Como dato tenemos que la probabilidad de tener la enfermedad es igual de 0.005. Dado que tenemos eso, también ya tenemos la probabilidad de... también tenemos la probabilidad del E complemento, ¿no? La probabilidad de E complemento. Acá es igual a la probabilidad de E complemento, bueno, pues a 1 menos la probabilidad de tener la enfermedad, que sería igual a 0.995, ¿no? Porque si sumo ambos casos, tengo 1, digamos, ¿no? O sea, ahí ya tengo dos datos, ¿no? La probabilidad de E y la probabilidad de E complemento. Esto es interesante porque si nos damos cuenta, ¿no? Si nos damos cuenta, esta podría ser nuestra partición, ¿no? Esta es nuestra partición en el fondo, ¿no? Esta es nuestra partición. Dado que si yo sumo la probabilidad de E más la probabilidad de E complemento, tengo el espacio muestral, tengo 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta puede ser nuestra partición. Ahí podemos notar que tener o no la enfermedad es la partición, ¿no? Es la partición dentro del problema, ¿no? Dentro del problema. Porque ya tenemos esas probabilidades que nos están dando cada una de las partes de la partición, digamos, ¿no? ¿Qué otra información nos han dado? ¿Qué otra información nos han dado? Dice, un análisis de sangre de laboratorio es 95% efectivo en la detección de una determinada enfermedad cuando de hecho está presente, ¿no? Cuando de hecho uno tiene la enfermedad. Este 95, ¿qué vendría a ser? Este 95%, ¿cómo lo podría escribir yo en términos de probabilidad? ¿Mm? Me está diciendo la probabilidad de algo es igual a 0.95. Eso me está diciendo por un lado, ¿no? La pregunta es, ¿qué sería? ¿A qué será esto? ¿A qué será igual esto? Y por otro lado también me está diciendo, sin embargo, la prueba también arroja un resultado falso positivo para el 1% de las personas sanas evaluadas. Es decir, si se evalúa a una persona sana, entonces con una probabilidad de 0.01, el resultado de la prueba implicaría que él o ella tiene la enfermedad. Entonces ahí nos están diciendo que hay otra probabilidad de algo que es igual a 0.01, ¿no? Al 1%. Este es el falso positivo, ¿no? Este es el falso positivo y también nos están dando esto de acá. Entonces, ¿a qué será igual el 0.95? ¿Qué probabilidad es esta del 0.95?
Eso, ¿no? Álvaro Banca tiene razón. Esta es la probabilidad de que el test salga positivo, el test sea positivo, dado que tenemos la enfermedad, ¿no? Esa es como la eficacia del test cuando tenemos la enfermedad, ¿no ve? En el 0.5, el 0.95% o el 95% de las veces, el test va a ser correcto, digamos, ¿no? La probabilidad de que el test salga positivo, dado que tenemos la enfermedad, es igual a 0.95. A 0.95, ¿no? ¿Y este 0.1 quién será? Este 0.1, 0.01, ¿quién será? Este es el falso positivo, ¿no? Este es como que la probabilidad de que, ahí Álvaro Wang igual tiene razón, es la probabilidad de que el test salga positivo, dado que no tenemos la enfermedad, dado E complemento, ¿no? Porque lo que nos dice acá, ¿no? Hay un falso positivo. Para el 1% de las personas, el resultado de la prueba implicaría que él o ella tiene la enfermedad, ¿no? Entonces, es decir, si se evalúa a una persona sana, es decir, no tiene la enfermedad, el test en el 1% de las veces, va a decir que sí tiene la enfermedad. O sea, ahí nos dice que la probabilidad de que el test salga positivo, dado que la persona está sana, esta es igual a 0.01. Está igual a 0.01. Ahí tenemos esa información, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra información tendríamos? ¿Será que tenemos algo más? Bueno, en términos de los números, son eso lo que nos han dado. Nos han dado el 95, el 0.1 y el 0.5. Que ya los hemos traducido en términos de probabilidad, ¿no? Este 95 lo hemos traducido como la probabilidad de que el test dé positivo dado que estamos enfermos. Este 0.1 lo hemos traducido como el falso positivo, la probabilidad de que el test dé positivo dado que la persona está sana, ¿no? Dado que la persona está sana. Y este 0.5% de la población lo hemos traducido como la probabilidad de que una persona porte la enfermedad o tenga la enfermedad, ¿no? Esto lo hemos puesto de esta manera, ¿no? Ya tenemos ahí toda la información. La pregunta es, bueno, ¿qué nos están pidiendo en el fondo, ¿no? ¿Qué probabilidad nos están pidiendo? ¿Qué es lo que busca el ejercicio, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad, ¿no? Tenga la enfermedad, nos están diciendo cuál es la probabilidad de E. ¿Cuál es la probabilidad de E? Dado que el resultado de la prueba es positivo, ¿no? Dado que el resultado de la prueba es positivo. Esto nos están pidiendo, ¿no? La probabilidad de E, la probabilidad de tener la enfermedad, dado que el test da positivo. La probabilidad de tener la enfermedad, dado que el test da positivo. Eso es nuestra interrogante, ¿no? Ese es nuestro interrogante. ¿Cuál es la probabilidad de estar enfermo, dado que el test da positivo, digamos, ¿no? Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque en la práctica, o sea, no estamos seguros de tener o no la enfermedad. Es como decir, no estamos seguros de tener coronavirus o no, digamos, ¿no? Voy a hacerme la prueba del coronavirus y resulta que es positivo, ¿no? Entonces, dado que estas pruebas tienen un cierto grado de error, esta probabilidad está pidiendo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que tenga coronavirus? Dado que al hacerme la prueba dice que sí tengo coronavirus, digamos, ¿no? Ahora, ahí esta es una pregunta válida en el sentido de que estos test tienen cierto error, ¿no? Los test iniciales, ¿no? Habían test iniciales de procedencia china, creo, que tenían un falso positivo del 50%, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende mucho la calidad del test que se esté uno haciendo y puede ser un riesgo, digamos, ¿no? Entonces, acá esto es interesante, ¿no? La probabilidad de tener la enfermedad dado que el test da positivo, ¿no? Esto estaría, en el caso del coronavirus, esto estaría, o sea, ¿qué pasaría, digamos, ¿no? Una persona va, el test le dice que sí tiene la enfermedad, entonces se pone en aislamiento, digamos, ¿no?
una medida interesante acá, por ejemplo, sería calcular también, ¿no? Calcular también, ¿cuál les puedo dejar esto como ejercicio para más tarde? Es cuál es la probabilidad de tener la enfermedad, dado que el test ha dado negativo, por ejemplo, ¿no? Dado que el test dio negativo, ¿no? Y esto es mucho más complicado, digamos, ¿no? Porque a una persona que le da el test negativo, entonces puede estar tranquila, digamos, pero capaz que haya sido un problema del test y en el fondo sí sea portador y llega a contagiar a más personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, este sería igual una medida interesante para saber cuántas personas se están liberando a partir del resultado de los test, digamos, ¿no? Habría que calcular esto, ¿no? Y esto, por ejemplo, como algunas estadísticas que da el gobierno, digamos, es que da cuántas pruebas se han hecho, ¿no? Cuántas pruebas se han hecho en el país y cuántas de esas han dado negativo, ¿no? Que den negativo no necesariamente significa que no estén contagiados, ¿no? Ahí habría que medir justamente la calidad de la prueba y tener una idea de cuánta gente de esos están dando como que falsos positivos o falsos negativos en este caso, no están dando falsos negativos y pueden pues, nomás significar como focos de infección, digamos, ¿no? Por eso a veces, muchas veces para evitar estos falsos negativos en estos casos de enfermedades, se trata de hacer una, dos, hasta tres veces, digamos, la prueba hasta para verificar, digamos, si la prueba es cierta, ¿no? Y entonces, a ver, eso lo vamos a dejar como una tarea para más tarde. Entonces ya tenemos la probabilidad de que necesitamos. La probabilidad de E dado la probabilidad de estar enfermo dado que el test ha dado positivo. Eso es lo que nosotros queremos. Eh, Aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo resolvemos esto? No está pidiendo la probabilidad de un evento que la podríamos haber resuelto como un, como con el teorema de la probabilidad total, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, esto vamos a ver cómo lo podríamos resolver esto. Esa es nuestra variable de interés, la probabilidad de E dado t positivo. Si nosotros empezamos a trabajar con la definición, ¿no? Si nosotros empezamos a trabajar con la definición como tal de una probabilidad condicional, ustedes recordarán que esta probabilidad condicional ¿a qué es igual? A la probabilidad de estar enfermo, intersección, el evento de ahí, digamos, ¿no? En este caso el T positivo, sobre la probabilidad de la condición, que en este caso el T positivo, ¿no? Por la definición de la probabilidad condicional yo lo puedo poner de esta manera, por la definición de la probabilidad condicional. Bueno, tengo algo de esta información dada, tengo la probabilidad de los T positivos, no tengo, pero tengo algo relacionado a su partición, digamos, ¿no? Tengo la partición de los E's, y los E's están vinculados con estos T's, digamos, ¿no? Entonces, acá en el denominador podría utilizar el teorema de la probabilidad total, por ejemplo. Aquí en el numerador tengo esta intersección, no la tengo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí viene un poco ya la necesidad de empezar a utilizar alguna de las propiedades que tenemos, ¿no? Entonces, en el numerador, por ejemplo, no tengo esta intersección, pero yo la puedo reescribir basado en la regla de la multiplicación, por ejemplo, ¿no? Yo la puedo reescribir basado en la regla de la multiplicación en base a lo que yo ya tenga, digamos, ¿no? ¿Qué tengo de acá? ¿Tengo el E o tengo el T positivo? Tengo el E, por ejemplo, ¿no? Tengo la probabilidad de E. Entonces, capaz que esta sí la pueda escribir, ¿no? La regla de la multiplicación dice que esto yo lo puedo escribir como la probabilidad de E multiplicado por la probabilidad de ¿quién? De T positivo dado E, ¿no? Esta es la regla de la multiplicación, ¿no? Que habíamos visto en la anterior clase. Cualquier intersección la puedo separar de esta forma, por ejemplo, ¿no? La puedo separar de esta forma. Si se dan cuenta acá, la probabilidad de E sí la tengo, que está aquí arriba, 0.05. La probabilidad de T positivo dado E también la tengo acá, ¿no? También la tengo acá, T positivo dado E. Entonces, aquí ya, digamos, la utilidad del teorema de Bayes o la utilidad del teorema total. O sea, en el fondo estamos estamos aplicando muchas de las reglas que habíamos visto, la regla de la multiplicación. Aquí abajo no tengo la probabilidad de T positivo, por ejemplo. No tengo la probabilidad de T positivo, ¿no? De que la prueba D positiva.
No la tengo en ninguno de los casos. Entonces aquí yo puedo aplicar el teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total dice que esta yo la puedo separar en eventos disjuntos basados en una partición. Entonces, la partición que yo podría aquí utilizar es la partición dada por la enfermedad. Entonces, esto yo, por ejemplo, lo podría separar utilizando el teorema de la probabilidad total como la probabilidad de E, la probabilidad de estar enfermo, ¿no? De la primera partición multiplicada la probabilidad, en este caso sería la probabilidad de qué, ¿no? De T positivo dada la partición, dada E, ¿no? Más la otra partición. ¿Quién era la otra partición? En este caso, el E complemento, que lo tengo, ¿no? El E complemento es la otra partición. Aquí tendría la probabilidad de E complemento, multiplicado la probabilidad de T positivo, dado el E complemento, ¿no? Entonces, en el denominador puedo utilizar la definición del teorema de la probabilidad total, por ejemplo, ¿no? Para encontrar el T positivo tengo que utilizar la partición, por ejemplo, ¿no? Acá la partición está dada por el E, ¿no? ¿Tiene la enfermedad o no tiene la enfermedad? Entonces, esto es la definición del teorema de la probabilidad total. Y finalmente, esto ya, si se dan cuenta, he llegado a una expresión de la cual tengo toda la información. Tengo la probabilidad de E, la tengo aquí arriba. La probabilidad de T positivo dado E la tengo acá, es 0,95. Y en el denominador también tengo todas. Tengo la probabilidad de E, 0,05. La probabilidad de E complemento la tengo 0,995. La probabilidad de estas condicionantes las tengo acá, 0,95 en un caso y 0,01 en el otro caso, ¿no? En el fondo estamos aplicando las propiedades de la regla de multiplicación y el teorema de la probabilidad total. Pero esta expresión de acá, la podría haber escrito de forma directa utilizando el teorema de Bayes, ¿no? El teorema de Bayes establece exactamente lo mismo. ¿No? Para encontrar, ¿no?, algún evento en particular, en este caso ahí, entonces, ¿qué multiplicas? Tienes que multiplicar la probabilidad de este evento ahí por la probabilidad de la inversa, digamos, ¿no? De B dado ahí, ¿no? De B dado ahí, es inversa, sobre la probabilidad total de B, digamos, ¿no? Sobre el teorema de la probabilidad total de B. En nuestro caso estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo hallamos esta probabilidad de E condicionado a T positivo? Calculas la probabilidad de E suelta, que está acá, la probabilidad de E suelta, multiplicada por la probabilidad intercambiamos esto, ¿no? De T positivo por E, intercambiado, sobre la probabilidad total, utilizando el teorema de la probabilidad total del denominador, del T positivo, digamos, ¿no? Es el teorema de Bayes, digamos, ¿no? Podríamos, aquí lo hemos tratado de desarrollar, digamos, siguiendo algunos conceptos que hemos visto en las anteriores clases, pero podría haberlo esto hecho directamente, reemplazado la definición del teorema de Bayes, digamos, ¿no? Este es en el fondo el teorema de Bayes, ¿no? El objetivo es tratar de ponerlo esto en términos de la información disponible. Entonces, si ese es el objetivo, van a darse cuenta que acá yo ya tengo toda la información. En el numerador la probabilidad de E es igual a 0,05 multiplicado por la probabilidad de T positivo dado E, ¿no? Que es igual a 0,95. Y en el denominador, ahora van a ver que esto siempre ocurre en el caso del teorema de Bayes, ¿no? El numerador siempre es parte, ¿no? Siempre es parte de alguna de las sumas que aparece en el denominador, siempre. Se dan cuenta, este valor está acá, ¿no? Es exactamente la misma probabilidad, ¿no? Las sumas, los otros pedazos, digamos, son parte de la partición, digamos, que finalmente hacen que todo esto se pueda calcular, ¿no? Pero el numerador siempre está presente en el denominador, ¿no? Como un pedazo de esta suma. Justamente esto está en el primer término del denominador, ¿no? Entonces, ahí, digamos, voy a copiarme ese pedazo ahí, porque es exactamente el mismo pedazo, ¿no? Solo que a esto le tengo que sumar el otro pedazo más, digamos, ¿no? La probabilidad de no tener la enfermedad, que en nuestro caso es 0,995, multiplicado por
La probabilidad de que el test dé positivo, dado que no tenemos la enfermedad, que ese era 0.01, que era el falso positivo, ¿no? 0.01. Ya está, ¿no? Ahí tendríamos nuestra respuesta. Que en este caso, ¿cuánto da? A ver, vayan calculando esto, ¿cuánto nos da el ejercicio? 0.05 por 0.95 y toda esta relación, ¿no? A ver, yo lo voy a hacer aquí en el software. Numerador 0.0475, ¿no? Numerador dividido entre todo el denominador, que es un poco el más trabajoso. Entre todo esto, ¿no? 0.3231. 0.3231. Eso finalmente es el valor de nuestro ejercicio, ¿no? La probabilidad de estar enfermo, dado que el test ha dado positivo, es de 0.3231. La probabilidad de estar enfermo, dado que el test ha dado positivo, es igual a 0.3231. Y este es un número bastante alarmante en el sentido de que, si se dan cuenta, el test es bastante efectivo. Uno podría decir que el test es efectivo. Si tienen la enfermedad, el 95% de las veces acierta. Pero si no tienen la enfermedad, el 0.01% te dice que sí tiene la enfermedad, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo esto en el fondo, no? ¿Cuál es el análisis o la implicancia de esto, no? Te está diciendo que el 32.31%, 32.131% de los pacientes, ¿no? De los pacientes que son diagnosticados con la enfermedad, en realidad no la tienen, ¿no? Perdón, otra vez, ¿no? A ver, está bien, ¿no? El 32.31% de los pacientes que son diagnosticados con la enfermedad, ¿no? El 32.32% de las personas que son diagnosticados con la enfermedad, en realidad, sí están enfermos, ¿no? Sí están enfermos. Sí están enfermos. Y es un número bajo, ¿no? Es un número bajo, ¿no? Es un número muy bajo, ¿no? Uno esperaría que este número sea más alto, ¿no? Lo que nos dice es cuál es la probabilidad de estar enfermo dado que el test da positivo. Es de 0.3231. Entonces el 32.31% de los pacientes que son diagnosticados con la enfermedad en realidad sí están enfermos, ¿no? Y es un número muy bajo, ¿no? Uno esperaría que esto sea más alto, pensando que es una enfermedad por ahí, digamos, muy sensible, digamos, ¿no? Porque a partir del test uno empieza a tomar algunas medidas para, no sé, realizar alguna prueba o realizar alguna medida de contingencia o iniciar algún tratamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, por esta razón muchas veces los test de diagnósticos de enfermedades se exigen que tengan cierta calidad de detección mucho mayor, digamos, ¿no? Acá el 0.95, si bien es cierto, parece alta, pero igual está generando una población, está generando un valor acá muy bajo, digamos, ¿no? Para esta probabilidad que estamos viéndola ahí, por ejemplo, ¿no? Eso es importante que la vayamos viendo. A ver, ya tal vez para ir terminando esta parte, podemos ver un ejercicio más para resolverlo con esto del teorema de Bayes.
Y no sé si hasta esta parte ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta. Voy a elegir algún texto, algún ejercicio dentro del libro para que podamos mirar esto también. ¿Alguien tiene duda, algún comentario? Ya, creo que nadie. Y entonces, a ver, déjenme buscar un ejercicio dentro del libro y podemos resolverlo esto con el teorema de Bayes. Ya, Will pregunta sobre la probabilidad de que el test dé negativo, dado que la persona está sana, ¿no? La probabilidad de que el test dé negativo, dado que la persona está sana. A ver, tal vez eso igual podemos dejarlo como un ejemplo, como un ejercicio para ustedes. Que hay varias, en este caso de las enfermedades hay varias probabilidades que uno puede estar interesado, por ejemplo, ¿no? Y a veces, muchas veces, estas probabilidades son útiles para calcular, por ejemplo, la magnitud de una enfermedad, ¿no? Hay documentos interesantes sobre esto del coronavirus que, que tratan de aproximarse a la verdadera cantidad de gente que está contagiada, por ejemplo. Y esto a partir de tener alguna idea de las personas que se han hecho el test o no, por ejemplo, ¿no? Lo malo es que ahí, digamos, necesitamos todavía información adicional para conseguir alguno de estos tipos de cosas. Así que tal vez como ejercicios, se los voy a poner acá algunos ejercicios. Bueno, dos ejercicios básicamente. Dos ejercicios. El primero es muy similar al anterior al que hemos visto. Está en el libro, y es un ejercicio de la práctica, así que les puede servir mucho. Y el otro ejercicio sería un poco encontrar estas otras probabilidades que son algunos de los casos, uno de sus compañeros sugiere. Que a ver, iniciaremos con el primero. Este por si acaso es un ejercicio del libro, de la página, es un ejercicio de la página 22, no, de la página 290. Página 290 es el ejercicio 22. ¿Ya? Es el ejercicio 22. Lo bueno de este ejercicio es que tienen su respuesta, ¿no? Tienen la respuesta ahí. Pero la idea es que ustedes pueden llegar a esta respuesta siguiendo alguno de tratando de entender, tratando de conceptualizar un poco el ejercicio en base a lo que nosotros hemos hecho. Es tal vez definir eventos, identificar datos y a partir de eso identificar el problema y empezar a construir para ver el mejor camino de la solución, ¿ya? Entonces ahí se los pongo, ¿no? El ejercicio es, bueno, una de cada 10 personas de una población, una de cada 10 personas de una población tiene tuberculosis. Tiene tuberculosis. De las personas que tienen tuberculosis, el 80% reacciona positivamente a la prueba Y. ¿No? Reaccionan positivamente a la prueba Y. Mientras que el 30%
de los que no tienen tuberculosis, reaccionan positivamente, ¿no? Reaccionan positivamente. Una persona de la población es seleccionada aleatoriamente. Una persona de la población es seleccionada aleatoriamente. Es seleccionada aleatoriamente. Y la prueba Y es aplicada, ¿no? Y la prueba Y es aplicada. Y la prueba Y es aplicada. Entonces ahí la pregunta viene dada por... ahora sí. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona tenga tuberculosis? Esa persona ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona tenga tuberculosis si reaccionó positivamente a la prueba? ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona tenga tuberculosis si reaccionó positivamente a la prueba? A ver, ese ejercicio si pueden ir resolviéndolo. Bueno, esto que hemos hecho en realidad no es un ejercicio, este era un ejemplo, esto lo voy a mostrar, ¿no? Este era un ejemplo. A ver, un momento, ahorita se los pongo en la pantalla más claro esto, ejemplo. Ya, y el otro ejercicio sería, bueno, para el ejemplo anterior, determinar la probabilidad de que el test de negativo, a ver, voy a ver un poco, de que el test de negativo, dado que la persona no tiene la enfermedad, dado que es complemento, ¿no? Esos dos ejercicios principalmente, ¿no? A ver, estos se los voy a compilar y se los voy a dejar acá en la pantalla. Ah, bueno, a ver, si es que sí está bien. Ya, entonces tendríamos estos dos ejercicios. El uno es una de cada 10 personas de una población tiene tuberculosis. De las personas que tienen tuberculosis, de las personas que tienen tuberculosis, el 80% reacciona positivamente a la prueba Y, mientras que el 30% de los que no tienen tuberculosis reaccionan positivamente. Una persona de la población es seleccionada aleatoriamente y la prueba Y es aplicada. ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona tenga tuberculosis si reaccionó positivamente a la prueba? Y bueno, el otro, para el ejemplo anterior, determinar la probabilidad de que el test de negativo, dado que la persona no está enferma, ¿no? Dado que la persona no está enferma, dado que la persona está sana. Entonces,
En este punto es básicamente lo que habíamos quedado las anteriores clases. Yo les dejo acá media hora para que vayan viendo cómo se aplican estos dos. Por si acaso, este de ejercicio, si ven en el PDF está la respuesta ahí, la importancia ahí, cómo llegamos a ese número. Hemos visto un ejemplo muy parecido que van a ver que es básicamente seguir un poco los pasos anteriores y vayan resolviendo esto. Igual para este segundo caso, determinar esa probabilidad. Yo lo voy a, en los apuntes, ¿no? Lo que yo voy a hacer es que voy a estar conectado todavía en la sesión, así que si tienen dudas lo van escribiendo o pueden activar el micrófono y me comentan. Y si no, en los apuntes que pongo en la página web va a estar ahí el procedimiento y la respuesta, digamos, ¿no? Cómo se llega a esos resultados. Muchos de estos ejercicios que estoy poniendo en estas sesiones pertenecen al libro en la mayoría de los casos y yo voy a utilizar muchos de estos ejercicios para ponerlo en sus exámenes en el segundo parcial, con algunas modificaciones, digamos, ¿no? Con algunos cambios y algunas cosas ahí. Ya, así que si tienen dudas, vayan escribiéndome ahí al chat al chat de la sesión y si no, igual va a estar la respuesta colgada en los apuntes, seguramente ya para la próxima sesión, para las próximas sesiones. El día jueves, por si acaso, vamos a empezar con un nuevo tema, que es el tema de las variables aleatorias, ¿ya? Entonces, con esto estaríamos cerrando esta parte de probabilidad, que básicamente un poco se centraba en esto de espacios muestrales, la probabilidad teórica, las probabilidades condicionales, algunas propiedades de las probabilidades. Y finalmente los dos temas fuertes de este capítulo son justamente esto del teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, ¿no? Entonces, para esta parte, lo que yo les recomiendo ampliamente es que vayan revisando el texto y vayan revisando vayan practicando con los ejercicios que están en el libro. Ya hay desde la página casi 286 hasta la página, bueno, básicamente van a ver que ahí hay un montón de ejercicios. Hay 80 ejercicios antes de entrar al próximo tema, ¿no? Entonces, les recomiendo que vayan consultando el libro ahí para ir respondiendo esos ejercicios. Si tuvieran problemas con algunos de esos ejercicios, me avisan, ¿no? Me preguntan qué tal. Y en base a eso, digamos, podemos ir resolviendo algunos de estos problemas también. Pero ya para no perjudicar un poco esto del avance, el día jueves estamos iniciando otro tema. Así que para este capítulo en particular yo les recomiendo ampliamente que vayan practicando esto en ejercicios, revisen un poco en el libro igual algo de la teoría, igual tenemos aquí algunos apuntes. Y si no, igual pueden escribirme, ¿no? Para hacer algunas consultas. Y sobre eso mismo, a partir de este viernes 6, creo que es, denme un momento para consultar esto. Para este viernes 5, perdón. A partir de este viernes 5, yo voy a habilitar un horario de consultas para la materia. Ya una hora de consultas en realidad. Ahí, según el orden de llegada, digamos, yo les voy a ir respondiendo algunas cosas. No son sesiones de apoyo ni nada de eso, sino es una hora de consultas puntuales, digamos, ¿no? Consultas individuales, ¿no? Tal vez tiene un ejercicio que no lo entiende, entonces ahí nos podemos dar un tiempo para que yo les explique, por decir, ¿no? Entonces, yo les voy a pasar un enlace de Jitsi para que se vayan conectando los días viernes. Y el horario de consulta de los días viernes va a ser de las 5 a 6, de 5 a 6, ¿ya? De 5 a 6 yo voy a estar conectado para responder preguntas exclusivamente de la materia, ¿ya? Exclusivamente de la materia. Ejercicios, problemas, ¿no? Si hay algo que no han entendido y todo eso, ¿no? Yo les voy a mandar el enlace en Jitsi el día jueves, yo creo, pero todos los días viernes en ese horario voy a estar abierto para responder consultas, preguntas sobre alguno de los temas, ¿ya?